Deja de angustiarte, confía en Dios. Cuando sueltas el control, recuperas el alma. Escrito y publicado por Q-Vibe. Si hoy sientes que la vida te exige más de lo que puedes dar, no eres débil, eres humano. Has pasado años respondiendo, trabajando, cuidando, resolviendo, y sin darte cuenta entrenaste tu mente para vivir en alerta. Por eso, cuando el día se apaga, tus pensamientos siguen despiertos. Te visitan preguntas que no se dejan cerrar. ¿Qué pasará con tu salud, con tu familia, con tu dinero, con ese error que aún te persigue, con ese futuro que no puedes asegurar? Este libro nace para ese momento en que ya no quieres sobrevivir, quieres vivir en paz. No te ofrece frases bonitas, te ofrece dirección, y a poner a Dios en el centro antes de que llegue la tormenta. Cada capítulo es una lección clara y practicable. Te hablará como lo hace un amigo que no te juzga, pero que tampoco te deja seguir cargando piedras innecesarias. Te invitará a hacer pausas reales, a respirar, a orar con honestidad, a distinguir lo que depende de ti de lo que solo Dios puede sostener. Porque la angustia crece cuando crees que todo se decide en tus manos. La paz nace cuando recuerdas que tus manos no están solas. Si estás listo para soltar, este camino es para ti. No necesitas controlar el mañana para estar seguro hoy. Necesitas caminar acompañado y confiar de verdad. Capítulo 1. Este consejo es de los más difíciles de practicar y al mismo tiempo de los más liberadores. Aprende a soltar lo que no puedes controlar, porque lo que está fuera de tus manos está dentro de las de Dios. Tú, como cualquier ser humano, tienes una inclinación natural a querer controlarlo todo. Controlar resultados, personas, emociones, tiempos, palabras, caminos, como si la vida fuera un tablero y cada pieza tuviera que moverse según tu voluntad. Y cuando las cosas no salen como tú esperas, aparece la frustración, la culpa, el miedo, porque el control, cuando se vuelve obsesión, deja de ser una herramienta y se convierte en una fábrica constante de ansiedad. Quieres que todo sea predecible, que nada te sorprenda, que la historia siga el guión que tú escribiste. Pero Dios no trabaja con tus guiones. Dios trabaja con propósito, no con caprichos humanos. Y a veces lo que tú llamas caos, Él lo llama reajuste. Lo que tú interpretas como pérdida, Él lo ve como redirección. Lo que tú sientes como silencio, para Él es temporada de siembra. Aprender a soltar no es rendirse, es reconocer que no todo depende de ti. Es aceptar que hay cosas que están fuera de tu alcance y que por más que empujes, solo se moverán cuando Dios lo disponga. ¿Cuántas veces has perdido la paz intentando controlar lo incontrolable? Intentando cambiar a alguien que no quiere cambiar, forzando un resultado que no llega, sosteniendo una relación que ya terminó, exigiéndote entender lo que no se explica, solo se atraviesa. Y en medio de esa lucha, Dios te habla en voz baja: deja de pelear con lo que ya puse en mis manos. Pero tú no lo escuchas, porque estás ocupado intentando resolverlo todo con tu fuerza. Soltar duele porque implica aceptar un límite. Y el ego sufre cuando descubre que no puede dominar la vida. Pero el alma respira cuando entiende que no necesita hacerlo. Cuando decides soltar, no significa que ya no te importe. Significa que dejas de cargar lo que no te corresponde. Significa que le entregas a Dios lo que te supera, no porque te declares vencido, sino porque reconoces que solo Él tiene la perspectiva completa. Dios ve lo que tú no ves. Ve el inicio, el medio y el final. Ve lo que te conviene hoy y lo que te salvará mañana. Y cuando confías en su visión, puedes descansar incluso en medio de la incertidumbre. A veces empujas puertas cerradas sin darte cuenta de que Dios las cerró para protegerte. A veces intentas mantener a ciertas personas en tu vida sin notar que Él las retiró para abrir espacio a lo nuevo. A veces quieres entender cada giro del camino cuando Él solo te pide caminar un paso a la vez. Soltar no es derrota, es fe, es decirle a Dios: Señor, ya hice lo que estaba en mis manos, ahora te entrego lo que no puedo resolver. Y cuando lo dices de verdad, desde el corazón, una paz extraña y suave empieza a instalarse en ti. No porque todo se haya solucionado, sino porque ya no estás peleando con lo que no puedes cambiar. He visto personas enfermarse por intentar controlarlo todo, y también he visto otras sanar cuando sueltan, porque hay preocupaciones que no se curan con soluciones, se curan con rendición. Dios no te pide que dejes de actuar, te pide que dejes de agobiarte, que hagas tu parte con amor
y que confíes en que Él hará la suya con perfección. Recuerda esto como una regla de vida. Lo que puedes controlar, hazlo con fe. Lo que no puedes controlar, entrégalo con paz. Esa es una fórmula real para una mente tranquila. Cuando la vida te saque de tu plan, no te desesperes. Dios no destruye caminos, los redirige. Y aunque ahora no entiendas por qué, llegará un día en que mirarás atrás y dirás, menos mal que no salió como yo quería. Porque verás que, si todo hubiera ocurrido según tus planes, tal vez no habrías crecido de la manera en que creciste. Soltar no es un acto de debilidad, es madurez espiritual. Solo quien confía de verdad puede decir, no entiendo lo que haces, pero confío en que lo haces bien. Esa frase es libertad, es el instante en que el alma deja de cargar lo que no le corresponde. Y cuando el alma suelta, la preocupación pierde fuerza. Haz de esta práctica un hábito. Cada vez que algo te angustie, pregúntate con honestidad, ¿esto depende de mí o depende de Dios? Y si no depende de ti, entrégalo, no lo retengas. No lo analices hasta agotarte. Solo di, Señor, esto te pertenece. Tú sabes lo que es mejor. Y suéltalo de verdad. No lo entregues para volver a tomarlo 5 minutos después. Entrégalo para descansar. La vida se vuelve más ligera cuando aprendes a confiar. Porque Dios no te pide que cargues todo, solo te pide que camines con Él. Así que hoy, haz una pausa. Piensa en eso que te quita el sueño, en esa preocupación que llevas semanas arrastrando, en aquello que ya no sabes cómo manejar, y repite dentro de ti, esto ya no me pertenece, esto está en manos de Dios. Y créelo hasta sentir la paz, porque lo que tú sueltas con fe, Dios lo sostiene con amor. Capítulo 2. El consejo es sencillo, pero exige valentía interior. En lugar de apilar tus preocupaciones dentro de ti, aprende a ponerlas en manos de Dios. Tú también llevas algo encima, aunque nadie lo note. Puede ser un miedo que no confiesas, una herida antigua que todavía arde, una deuda que te roba la tranquilidad, una culpa que regresa cuando apagas la luz, una pérdida que cambió tu forma de mirar el mundo. Y a veces no lo dices en voz alta, pero tu cuerpo lo delata. Los hombros no bajan, el pecho se siente estrecho, el sueño se rompe en mitad de la noche como si algo te llamara. Esa carga silenciosa es la preocupación. No es un pecado sentirla. El problema empieza cuando decides guardarla como si el corazón fuera un almacén infinito. Has aprendido a ser autosuficiente, a resolver, a no molestar, a mantener la imagen de que puedes con todo. Pero vivir así es como caminar con una mochila llena de piedras que nadie te ve, hasta que un día descubres que ya no puedes enderezarte. Dios nunca te pidió que te convirtieras en tu propio Salvador. Te pidió confianza. Y confiar no es una palabra bonita, es un acto. Confiar también significa entregar. Entregar tus cargas a Dios no es pronunciar una frase desde la resignación, como quien se rinde porque no queda opción. Es hacerlo desde la fe, desde esa certeza íntima que te susurra. No tengo que entender cada pieza del rompecabezas para descansar en su voluntad. No se trata de decir que sea lo que sea con amargura, sino me sostengo en ti con esperanza. Y entrega no es lo mismo que abandono. No estás renunciando a tus responsabilidades, estás dejando de vivir como si todo dependiera de ti. Porque cuando crees que tú sostienes el mundo, el peso te aplasta, pero cuando aceptas que Dios te sostiene a ti, el peso cambia de lugar. Sigues caminando, sí, pero ya no caminas solo. Quizá has pensado que orar es hablar mucho, explicar con detalle, repetir argumentos como si necesitaras convencer a Dios. Pero hay una oración más madura, la de soltar, la de cerrar los ojos y reconocer con honestidad. Señor, esto me duele, esto me preocupa, esto me agota. Te lo entrego porque yo ya no puedo cargarlo solo. Y en ese instante ocurre algo que no siempre se ve afuera, pero se siente por dentro. La mente baja el volumen, el alma se afloja, el corazón vuelve a respirar como si recuperara espacio. Cuando acumulas cargas, puedes confundir resistencia con fortaleza. Resistir es aguantar por aguantar, como quien aprieta los dientes y se rompe lentamente. Ser fuerte es saber cuándo soltar. La verdadera gente fuerte no es la que nunca se cansa, es la que sabe a quién acudir cuando ya no puede más. Y si tienes fe, sabes a quién acudir. Dios no te desprecia por sentirte frágil, no te señala por llorar. Te abraza precisamente porque conoce tu límite.
Cada vez que te acercas con un corazón sincero, sin máscaras, sin frases perfectas, ocurre algo sagrado. Dios intercambia tu cansancio por calma. Muchos han dicho, después de insistir y cansarse, he orado tanto y parece que nada cambia. Y la respuesta suele ser más profunda de lo que esperas. Tal vez lo que necesita cambiar no es primero lo de afuera, sino lo de adentro. Porque a veces Dios no detiene la tormenta, transforma al navegante, y eso también es milagro. Por eso no se entrega una sola vez, se entrega cada día. La preocupación es insistente, vuelve con otro rostro, se disfraza, repite el mismo mensaje, pero la fe también puede ser constante. Cada mañana, dentro de ti, repite con sencillez: Señor, hoy te entrego mis miedos, mis planes, mis pensamientos, mi cansancio. No necesitas palabras elaboradas. Dios no escucha la gramática, escucha la intención. Y cuando el alma se rinde sin miedo, Dios actúa en silencio, sin ruido, sin prisa, pero siempre a tiempo. No se trata de hacer menos por pereza, se trata de confiar más por sabiduría. Hay batallas que no se ganan luchando con desesperación, sino confiando con perseverancia. Si estás viviendo algo que no puedes cambiar, si sientes que ya lo intentaste todo, deja de insistir en cargar. Haz una pausa, cierra los ojos, respira y di con verdad: Dios mío, yo no puedo, pero sé que tú sí puedes. Luego cuida lo más difícil, no aferrarte al miedo después de haberlo pronunciado. Porque si lo entregas con la boca pero lo retienes con el pensamiento, no sueltas nada. Entrégalo con el alma, como quien suelta por fin un peso real y confía en que alguien más lo sostendrá. Cuando aprendas a entregar a Dios lo que no puedes controlar, empezarás a sentir algo distinto, una ligereza, una calma sin explicación lógica. Esa es la paz espiritual. No la compra el dinero, no la garantiza el éxito, no la sostiene el reconocimiento. Esa paz nace cuando por dentro puedes decir: ya no lucho solo. La preocupación siempre te empuja a hacer más. La fe, en cambio, te invita a confiar más, como quien entiende que su fuerza no está en apretar, sino en apoyarse. Entre esas dos voces, tú eliges a cuál obedecer. A veces la mejor oración no es una frase, es un suspiro que lo resume todo: Dios, encárgate tú. Cuando el alma aprende a entregar, el corazón se vuelve liviano, la mente deja de correr en círculos y la vida recupera sentido. Recuérdalo bien, no fuiste creado para sostenerlo todo, fuiste creado para caminar acompañado. Y cuando caminas con Dios, ninguna carga es demasiado grande. Capítulo 3. El tercer consejo para dejar de preocuparte teniendo a Dios en tu vida parece sencillo cuando lo lees, pero se vuelve transformador cuando lo practicas. Aprende a habitar el presente, con la confianza de que Dios ya está trabajando en tu mañana. Tu mente, por naturaleza, se adelanta. Se va a lo que podría salir mal, a lo que quizá falte, a lo que tal vez venga, y en ese intento de ganarle ventaja a la vida, terminas perdiendo lo único que realmente existe, el ahora. La ansiedad siempre necesita un escenario futuro para sobrevivir. Vive de los y sí, de los supuestos, de las películas que te proyectas antes de que ocurra algo real. Dios, en cambio, se encuentra contigo en el presente. Cuando tu pensamiento se dispara y comienzas con ¿y si pasa esto? ¿Y si me enfermo? ¿Y si pierdo? Recuerda algo esencial: nada de eso existe todavía. Lo único verdadero es este instante en el que estás respirando. Por eso Jesús lo dijo con una claridad que atraviesa el tiempo: cada día trae su propio afán. Eso significa que cada día tiene suficiente con lo que trae. No necesitas cargarle el peso de mañana, pero tú lo haces. Intentas prevenir lo que aún no llega, asegurar lo que no puedes controlar, imaginar lo que tal vez nunca ocurra, y esa carrera mental te roba la paz. Hay personas que no disfrutan su comida porque ya están preocupadas por lo que comerán después, que no se entregan a la compañía de hoy porque temen perder la mañana, que no descansan porque creen que si se detienen, todo se derrumba. Y así la vida se les vuelve una pausa interminable, esperando un futuro perfecto que nunca llega, porque siempre está un paso más adelante. Cuando traes a Dios a tu presente, la lógica interna cambia. Ya no necesitas descifrar el mañana, necesitas vivir el hoy con fe. Vivir el presente confiando en Dios no es irresponsabilidad, es sabiduría. Es saber que puedes planificar sin obsesionarte,
que puedes prever sin perder la calma, que puedes tener metas sin olvidarte del camino. Dios no te pide que ignores el mañana, te pide que no te conviertas en esclavo de él, porque el futuro no te pertenece, pero sí le pertenece a él. Tu mente ansiosa pregunta, ¿y si las cosas salen mal? Y la fe responde, ¿y si Dios hace algo mejor de lo que imaginas? Cada despertar es una oportunidad nueva. Un amanecer es un recordatorio silencioso de que Dios sigue obrando, aunque tú no lo veas. Que mientras tú duermes, Él trabaja en tus caminos, prepara respuestas, ordena pasos, abre puertas que todavía no alcanzas a imaginar. A veces sientes que todo está quieto, que nada cambia. Pero Dios también actúa en los silencios. Mientras tú esperas, Él acomoda. Mientras tú dudas, Él planea. Mientras tú te preocupas, Él ya resolvió. No necesitas saber cómo lo hará. Necesitas creer que lo hará. Mucha gente ha pasado años angustiada por el futuro, preguntándose qué será de ellos, temiendo no tener suficiente, pensando que algo les faltará. Y un día descubrieron algo que los sacudió por dentro. Lo que realmente necesitaron llegó justo a tiempo, ni antes ni después. Eso no fue casualidad, fue propósito. Dios no se adelanta ni se atrasa. Su tiempo es perfecto, y cuando descansas en ese tiempo, la ansiedad pierde fuerza. Vivir el presente con fe es dejar de correr y empezar a caminar con calma. Es mirar el cielo sin miedo al mañana. Es comprender que tu tarea no es controlar el futuro. Tu tarea es sembrar hoy lo mejor de ti y dejar que Dios se encargue del resto. Trabaja, cuida, construye, ama, aprende, pero no conviertas la previsión en prisión. Hay una diferencia enorme entre ser responsable y vivir asfixiado por lo que todavía no existe. Mira a tu alrededor. A veces el milagro que tanto esperas no está en lo que viene, sino en lo que ya tienes y no estás viendo. El aire que respiras, las personas que te aman, la oportunidad de empezar otra vez. Eso también forma parte del plan divino. Cuando vuelves al presente, tu alma se ordena, tu mente deja de correr y tu corazón recupera un ritmo tranquilo. Y entonces puedes decir con honestidad, Señor, no sé qué pasará mañana, pero hoy estoy en tus manos. Esa frase tiene un poder inmenso, porque cuando la dices desde el alma, la preocupación se rinde, el miedo retrocede y la paz ocupa su lugar. Cada día es suficiente si lo vives con Dios. No necesitas adelantarte, ni adivinar, ni temer. Necesitas estar presente, porque en el presente está Él. La próxima vez que te descubras pensando demasiado en el futuro, haz una pausa, respira y repite por dentro, Dios ya está allá. Luego vuelve a este instante y vívelo con gratitud, porque mientras tú vives el presente, Dios prepara tu mañana. Y cuando confías en que tu mañana ya está en sus manos, puedes vivir hoy con una calma real, sabiendo que no hay mejor lugar para estar que aquí y ahora, bajo su cuidado, dentro de su tiempo, en el ritmo perfecto de su amor. Capítulo 4. El consejo es este: no temas al cambio, porque cuando Dios guía el movimiento de tu vida, incluso lo que parece ruptura lleva un propósito escondido. El miedo al cambio es uno de los temores más humanos. En algún momento tú también has deseado que todo se quede como está, que nada se mueva, que lo conocido permanezca intacto. Lo familiar te da una sensación de control. Lo nuevo, aunque venga con oportunidades, puede asustarte porque te obliga a caminar sin mapa. Pero una vida acompañada por Dios no se congela. La vida avanza, se transforma, evoluciona, y si está viva, se mueve. Cada cambio, aunque al principio duela o desconcierte, suele traer un sentido que el tiempo va revelando. Dios no remueve piezas para confundirte, las remueve para recordarte que no fuiste creado para quedarte detenido. A veces el cambio que más te inquieta es exactamente el que más necesitas. Puede ser un nuevo trabajo, una pérdida, un adiós, una mudanza, una enfermedad que te obliga a frenar. Al inicio te rebelas, preguntas, te duele. Sin embargo, con los años, cuando miras atrás, descubres que aquello que parecía un golpe fue una dirección. Y entonces dices, si eso no hubiera pasado, yo no estaría donde estoy hoy. No fue casualidad, fue propósito. El miedo al cambio nace del ego que exige tenerlo todo claro. La fe, en cambio, aprende a respirar en medio de lo incierto. La fe sabe pronunciar una frase simple y profunda que puede reordenarlo todo dentro de ti. No entiendo, pero confío.
He visto a muchas personas llegar con el mismo desgarro. Mi vida cambió de golpe y no sé cómo seguir. Lo sorprendente es que, tiempo después, esas mismas personas vuelven diciendo: ahora comprendo, tuve que perder aquello para encontrarme a mí. Los cambios que vienen de Dios no buscan destruirte, buscan reorganizarte. No quitan por capricho, limpian el camino para lo nuevo. Y aunque parezca que todo se desordena, en realidad se está ordenando de otra manera. La ansiedad aparece cuando peleas contra lo que ya está cambiando, cuando te aferras a lo viejo, aunque ya no te dé paz, cuando insistes en dejar abiertas puertas que Dios ya cerró. Pero si aprendes a confiar, empiezas a ver otra verdad. Cada cierre también es un inicio. Cada final es un capítulo que se cierra para que otro, más sabio, más libre, más verdadero, pueda comenzar. Dios no te mueve de un lugar sin tener otro preparado. Solo que, a veces, antes de mostrarte el nuevo paisaje, te pide caminar un tramo en oscuridad, no para asustarte, sino para fortalecer tu fe. Y es ahí, en la etapa del cambio, cuando todo parece incierto, donde se prueba tu confianza. Porque creer cuando todo está estable es sencillo. La fe de verdad nace cuando no ves el camino, y aún así das el paso. Hay cambios que no eliges. Llegan sin avisar y parecen arrancarte algo que amas. Pero Dios no arranca, trasplanta. Te mueve de un terreno árido a uno fértil. El proceso puede doler, porque todo trasplante duele, pero al final floreces. Y conviene recordarlo con claridad. Nada que venga de Dios te quita lo que te pertenece, solo te aparta de lo que ya no te sirve. Por eso, si hoy atraviesas un cambio difícil y no entiendes por qué, cambia la pregunta. En lugar de ¿por qué a mí?, pregúntate ¿para qué, Señor? El para qué abre sentido, y el sentido trae paz. No temas al cambio. Teme quedarte donde ya no creces. Teme vivir prisionero de lo que aún no sucede. El miedo paraliza, la fe empuja. Cuando confías en que los cambios de Dios forman parte de un plan perfecto, el alma deja de resistirse y empieza a fluir. La preocupación se transforma en espera, y la espera se convierte en aprendizaje. He conocido personas que después de perderlo, todo descubrieron que lo único indispensable era creer. Esa fe les bastó para reconstruirse desde cero, más fuertes, más agradecidas, más conscientes. La fe no impide los cambios, te enseña a atravesarlos sin romperte. Dios no promete ausencia de tormentas, promete presencia en medio de ellas. Y cuando entiendes eso, ya no necesitas que todo esté estable. Solo necesitas recordar que no caminas solo. Si estás en un proceso de cambio, no te resistas, no te culpes, no te asustes. Haz silencio, confía, suelta, dile a Dios: no entiendo lo que estás haciendo, pero sé que es para mi bien. Ayúdame a caminar en fe, mientras tú acomodas lo que yo no puedo. Poco a poco verás que las piezas comienzan a alinearse. No porque la vida sea perfecta, sino porque tú aprendiste a mirar con ojos de fe. Dios no te llevará por un camino sin tener un destino preparado. Y lo que hoy te duele, mañana puede convertirse en la razón por la que sonrías y digas: valió la pena cambiar. Piensa en la historia de un hombre de 58 años que llevaba toda su vida en la misma empresa. Entró joven, lleno de ilusiones, y fue creciendo con los años, construyendo una identidad alrededor de ese lugar. Un día, sin previo aviso, le dijeron que lo reemplazarían por alguien más joven. Te puedes imaginar el golpe. No solo perdió un sueldo, perdió la sensación de pertenencia, la rutina que lo sostenía, el título que lo hacía sentirse útil, la seguridad que lo tranquilizaba. De pronto, el cambio lo dejó vacío, confundido, con una mezcla de enojo, tristeza y miedo al futuro. Durante semanas casi no pudo dormir. Cada mañana miraba el techo y repetía la misma pregunta que tú también has pensado alguna vez cuando algo se rompe. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me quitas justo ahora lo único que me daba sentido? Y como suele ocurrir, cuando más quería respuestas, sintió silencio. Pero el tiempo, con su paciencia, empezó a mover cosas que él todavía no podía ver. Un día, con los ojos cansados, dijo que sentía que la vida le había arrebatado todo lo que había construido. Y entonces vino una pregunta que lo sacudió por dentro. ¿Estás seguro de que te lo arrebató? O tal vez te lo cambió. Porque a veces Dios no quita, libera, te suelta de aquello que ya no te deja crecer. Cuando un camino se cierra, muchas veces no es castigo, es redirección.
Meses después empezó a ayudar a su hijo en un pequeño emprendimiento familiar, una carpintería que apenas arrancaba. Al principio lo hizo para ocupar la mente, pero con el tiempo descubrió algo que había estado dormido, el gusto por crear con sus manos. Dejó la corbata, pero encendió la imaginación. Dejó de tener un jefe, pero recuperó propósito. Y un día, con una sonrisa nueva, dijo algo que resume la sabiduría del cambio. Ahora entiendo por qué Dios cerró aquella puerta. No fue el final, fue el inicio de lo que siempre quise hacer y nunca me atreví. Lo que parecía tragedia se transformó en renacer. Lo que creyó pérdida era transición. Esa historia confirma una verdad que cuesta aceptar cuando estás en medio del dolor. Dios no te quita lo que te hace bien. Te aparta de lo que ya cumplió su ciclo, aunque tú todavía no lo entiendas. Cuando el alma madura, comprende que los cambios no siempre llegan con aplausos, a veces llegan con lágrimas. Pero detrás de esas lágrimas, a menudo hay una bendición germinando en silencio. Dios no improvisa. Cada giro, cada movimiento, cada cambio inesperado tiene un propósito escondido. El problema es que tú quieres ver el plan completo cuando apenas estás dando el primer paso. La fe no elimina el miedo, pero te enseña a caminar con él. Te enseña a no temer al cambio, sino a dejarte guiar por la mano de quien ve más lejos que tú. Aprendes entonces algo decisivo. La estabilidad no vive en los lugares, ni en los títulos, ni en los salarios. Vive en la paz interior de saber que Dios provee, aunque cambie la forma en que lo hace. Eso te enseña a soltar lo viejo sin quedarte por costumbre, a no rechazar lo nuevo solo por desconocido, porque lo que viene de Dios trae crecimiento, aunque al principio llegue envuelto en dolor. A veces el cambio es el idioma con el que Dios te dice que esa etapa terminó y que hay otra para ti. Y esa frase, aunque te asuste, es una forma de amor. Si Dios te mueve, es porque todavía tiene algo bueno que mostrarte. Así que si hoy sientes que la vida cambió y no sabes hacia dónde vas, si una puerta se cerró, si perdiste algo que te daba seguridad, recuerda esta idea con firmeza. No todo lo que parece final es final. A veces es el comienzo de algo que aún no imaginas. Confía. Dios no destruye caminos, los transforma. Y cuando aprendas a ver el cambio no como castigo, sino como dirección divina, tu preocupación empezará a disolverse en paz. Porque todo lo que Dios toca, aunque empiece con lágrimas, puede terminar floreciendo. Hay etapas en las que nada parece tener sentido. Todo lo que planeaste se desarma, tus oraciones parecen quedarse sin respuesta y el cielo se siente lejos. Y es justo ahí, en esa soledad y en esa pausa que duele, donde se prueba tu fe más verdadera. Porque no se trata de entenderlo todo, se trata de seguir caminando con Dios, incluso cuando todavía no ves el horizonte. Capítulo 5. Confía incluso cuando no puedas descifrar el plan, porque Dios también se expresa en el silencio. Creer casi nunca es difícil cuando todo va bien. La confianza parece natural cuando la vida encaja, cuando las puertas se abren, cuando tus esfuerzos se ven recompensados. Pero la fe no se demuestra en días tranquilos, se revela en los días duros. La fe se mide cuando oras y no ocurre nada visible, cuando esperas una señal y lo único que recibes es silencio. Y justamente ahí, en ese espacio que te desespera, es donde Dios suele trabajar con una fuerza que no hace ruido. El silencio no es ausencia, es otra forma de lenguaje, solo que no todos han aprendido a escucharlo. Con el tiempo entiendes que esos periodos donde parece que el cielo no responde, no son un castigo, son una formación interior. Dios no calla porque no te oiga, calla porque está construyendo algo en ti. Su silencio no es indiferencia, es obra. Piensa en un jardinero. Cuando planta una semilla, no la sacude para que crezca, no le exige resultados al día siguiente, no la expone para comprobar si ya brotó, la cubre, la riega, la cuida y espera. A simple vista parece que no pasa nada, pero bajo la tierra la vida se está organizando. Así sucede contigo. Hay etapas en las que Dios te mantiene en silencio, como si te enterrara en calma, no para olvidarte, sino para prepararte para florecer en el momento correcto. Cuando la vida se desordena, tu mente pregunta ¿por qué? ¿Y por qué ahora? Quieres una explicación inmediata, una respuesta clara, un mapa completo, pero Dios suele responder con una paciencia que desconcierta. No es el tiempo de comprenderlo todo, es el tiempo de transformarte. No todo adquiere sentido de inmediato.
Hay dolores que solo se explican cuando ya cicatrizaron, pérdidas que más tarde se convierten en enseñanza, vacíos que terminan siendo el lugar donde Dios siembra propósito. Lo más exigente de la fe no es aceptar que Dios existe, sino creer que Dios sabe lo que hace, incluso cuando tú no lo entiendes. Recuerdo a una mujer que una vez me dijo que pidió una palabra de Dios y solo recibió silencio. Le pregunté qué hizo con ese silencio. Me respondió que se desesperó. Y ahí estaba el punto. El silencio de Dios no se traduce con impaciencia, se sostiene con humildad. Dios no corre, no se guía por relojes humanos. Y cuando aceptas eso, la ansiedad pierde terreno, porque ya no exiges respuestas según tu calendario, sino que aprendes a esperar según su sabiduría. Tal vez hoy tú estés en una etapa en la que todo parece detenido. Tu economía, tu salud, tus planes, tus relaciones. Sientes que nada avanza y te preguntas si estás estancado, pero hay una verdad que no ves. Mientras tú miras lo visible, Dios está ordenando lo invisible. Mientras tú esperas, Él prepara. Mientras tú lloras, Él acomoda. Mientras tú te inquietas, Él resuelve. El silencio es una incubadora de milagros, porque cuando ya no puedes hacer más, te entregas. Y cuando te entregas de verdad, Dios actúa sin necesidad de anunciarlo. La preocupación nace del ego que exige control y respuestas. La fe nace del alma que aprende a esperar sin dominar el resultado. La fe no se sostiene en explicaciones, se sostiene en confianza, y dentro de esa confianza hay descanso. Si alguna vez sentiste que tus oraciones se pierden, guarda esto como una certeza. Ninguna oración se desperdicia. Algunas reciben respuesta inmediata, otras son guardadas para un momento más sabio, cuando tu interior esté listo para sostener lo que estás pidiendo. Dios escucha todo, pero responde cuando su respuesta puede salvarte, no cuando tu prisa la exige. Quizá ahora mismo no encuentras sentido en lo que estás viviendo, pero llegará un día en el que mirarás hacia atrás y entenderás que ese capítulo, aunque dolió, te formó. Dirás que, si aquello no hubiera ocurrido, tú no habrías crecido de esa manera, y entonces comprenderás que el silencio también era una respuesta. Confiar cuando entiendes es razonable. Confiar cuando no entiendes es fe real. Tu alma madura cuando aprende a descansar sin certezas, cuando puede decir con serenidad: Señor, no comprendo lo que haces, pero sé que no me harías daño. Confío en ti, incluso sin entender. Esa oración simple y honesta mueve cosas que tú no ves, porque la fe no siempre cambia la circunstancia de inmediato, pero siempre cambia a la persona que confía. Cuando aprendes a confiar sin entender, tu interior se ensancha. Tu mente deja de apretar cada pensamiento como si pudiera arrancarle una respuesta, y tu corazón empieza a sentir una calma que no viene del mundo, sino de la presencia de Dios. Recuerda esto con firmeza: el silencio no es vacío, es el espacio donde Dios crea en secreto. Y cuando el tiempo sea perfecto, romperá ese silencio con una respuesta que te hará llorar de gratitud. Así que si estás en ese punto donde nada parece tener sentido, no corras, no te frustres, no abandones tu fe. Solo di con honestidad: Señor, aunque no oigo tu voz, sé que sigues aquí. Esa certeza vale más que 1000 señales, porque quien confía en medio del silencio ha aprendido el lenguaje más alto de la fe, la paz sin explicación. Capítulo 6. Aprende a agradecer incluso en medio de la preocupación, porque la gratitud abre puertas que el miedo mantiene cerradas. Agradecer cuando todo está en orden es sencillo, cuando la vida se muestra amable, cuando tu cuerpo responde, cuando las cuentas no te persiguen, cuando las personas que amas están cerca. No hace falta mucha fe, basta con alegría, pero agradecer cuando el alma tiembla, cuando la incertidumbre te roba el descanso y el camino se vuelve empinado, eso sí requiere una espiritualidad real. Porque la gratitud no es solo una emoción pasajera, es una decisión. Es elegir mirar más allá del dolor y reconocer que, incluso en medio de lo difícil, todavía existe bondad. Has visto, y tal vez lo has vivido, que hay personas que atraviesan pérdidas enormes y aún así pueden decir gracias. No porque estén celebrando lo que duele, sino porque descubren una verdad humilde y poderosa: seguir respirando ya es un milagro. Cuando te preocupas demasiado, tu mente se obsesiona con lo que falta y se vuelve ciega a lo que ya tienes. Y cuando olvidas lo que tienes, pierdes perspectiva, pierdes fe,
pierdes paz. La gratitud funciona como una linterna. No elimina la oscuridad, pero te muestra que no estás abandonado dentro de ella. En cuanto agradeces, algo se mueve en tu interior. El corazón se abre, la mente deja de girar alrededor del miedo como si fuera un remolino. Empiezas a mirar lo que sí hay, en lugar de quedarte atrapado en lo que aún no llegó. Agradecer en medio de la preocupación no significa fingir que todo está bien. Significa recordar que lo visible no lo es todo. Mientras hay respiración hay propósito. Mientras hay fe, hay camino. Mientras hay amor, hay sentido. Cada vez que dices gracias en plena tormenta, le estás diciendo adiós con tu vida. No entiendo lo que haces, pero confío en que lo que haces tiene significado. Ese acto alimenta la fe, sostiene el ánimo y devuelve fuerza donde antes solo había tensión. Hay personas que viven instaladas en la queja. Preguntan una y otra vez ¿por qué a mí? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué ahora? Y sin darse cuenta, la queja se convierte en combustible para el miedo. La gratitud, en cambio, es alimento para la esperanza. Cuando agradeces, dejas de pedir desde la desesperación y empiezas a reconocer desde la confianza. Y cuando reconoces, tu corazón se vuelve más receptivo, no porque Dios necesite halagos, sino porque un corazón agradecido está despierto, percibe su presencia y deja de pelear contra la realidad con rabia. Recuerda algo que cambia la manera de vivir. No puedes estar agradecido y ansioso a la vez. No caben juntos en el mismo espacio interior. Cuando llenas tu mente de gratitud, la preocupación se queda sin lugar para expandirse. Haz la prueba. Cuando sientas ansiedad y tu mente empiece a decir, ¿y si sale mal?, responde con una decisión distinta. Gracias, Señor, porque de esto también sacarás algo bueno. No estás negando el problema, estás eligiendo una postura más alta frente al problema. La gratitud no elimina los desafíos, pero te da fortaleza para enfrentarlos con calma. He visto transformaciones profundas, nacidas de un hábito simple. Personas que durante años vivieron con ansiedad y comenzaron a escribir cada noche 3 cosas por las que podían agradecer. En pocas semanas, su mente empezó a volverse más ligera, más clara, más consciente. No fue magia, fue entrenamiento. La mente aprende a mirar según lo que practicas. Si practicas miedo, verás amenazas en todas partes. Si practicas gratitud, aprenderás a mirar con ojos de fe. Cuando dices gracias, estás diciendo también algo más. Sé que estás aquí aunque yo no te vea. Sé que sigues obrando aunque yo no lo entienda. Esa actitud cambia el clima de tu alma. Hay quienes esperan a que la tormenta termine para agradecer. Pero el corazón sabio agradece mientras llueve, porque entiende que cada gota puede traer una semilla nueva, aunque todavía no se vea el brote. Por eso, la próxima vez que estés preocupado, haz una pausa. Cierra los ojos. Busca dentro de ti algo, aunque sea pequeño, por lo que puedas dar gracias. Tu respiración, una persona que te ama, una lección que aprendiste, un amanecer más. No importa la magnitud. Importa que tu corazón recuerde que todavía hay razones para confiar. Y cada vez que lo haces, el miedo pierde fuerza, la mente se aclara y el alma respira. La gratitud es la voz de un corazón que decidió confiar, aunque la razón todavía no tenga todas las respuestas. No esperes a que todo esté perfecto para agradecer. Agradece y lo interior empezará a estar mejor, y cuando lo interior mejora, el exterior se vuelve más llevadero. Puedes decirle a Dios con sinceridad, gracias incluso por lo que no comprendo, gracias porque sé que sigues obrando. Donde hay gratitud, el miedo se reduce. Donde hay fe, la duda pierde autoridad. Y cuando empiezas a agradecer, también descubres algo inesperado. Muchos milagros no llegan como tú imaginabas. A veces ya estaban presentes, solo que necesitabas gratitud para reconocerlos. Se dice que la fe no quita las piedras del camino, pero te enseña a caminar sobre ellas sin pánico. Hay una frase que resume la fuerza invisible de confiar de verdad. Quien confía en Dios no corre, camina con paso firme aunque el camino sea incierto. Cuando confías, ya no vives persiguiendo resultados como si el mundo se fuera a terminar si no controlas cada detalle. Caminas, con serenidad, con dirección, con la certeza de que hay una mano mayor guiando tus pasos. La preocupación te empuja a correr. Te susurra que hagas algo rápido antes de que todo se derrumbe. Te acelera, te agota, te pone en modo alarma. La fe, en cambio, te detiene con suavidad y te dice que todavía no es el momento, que Dios sigue obrando.
y entre esas dos voces se define la calidad de tu paz. Si te dejas guiar por el miedo, tu mente corre pero tu alma se queda atrás. Si te dejas guiar por la fe, tu cuerpo puede ir despacio, pero tu espíritu avanza seguro. Aprender a caminar sin ansiedad es un arte espiritual. Significa moverte desde la calma, no desde la urgencia. Actuar con fe, no con el pánico de perder. Hay personas que viven corriendo, como si pudieran llegar tarde a los planes de Dios, como si la prisa humana pudiera apurar lo que ya está preparado. Y la verdad es esta: nadie llega tarde a los planes de Dios, porque su tiempo no depende del tuyo. Cuando Dios promete, cumple, no según tu calendario, sino según tu necesidad. Él sabe cuándo darte lo que pides y cuándo negártelo para protegerte. Incluso cuando no lo comprendas, su voluntad lleva un propósito más grande que tu ansiedad. Esta enseñanza te invita a caminar despacio, pero con confianza. La fe no elimina la incertidumbre, la vuelve habitable. Te permite avanzar sin saber cómo terminará todo, pero con la seguridad de que al final tendrá sentido. Cuando dejas de correr, empiezas a notar detalles que antes ignorabas, personas que antes no valorabas, pequeñas señales que antes pasaban de largo. La ansiedad te vuelve ciego, la fe te vuelve consciente, y la gratitud es el puente que te lleva de una a otra. Dios no quiere que corras detrás de tus bendiciones, quiere que madures mientras las esperas. Madurar es confiar en su ritmo, aunque no entiendas su velocidad. A veces, por querer acelerar los tiempos, abres puertas que todavía no estaban listas y todo se desordena. No porque Dios no te haya escuchado, sino porque las bendiciones también necesitan su proceso, también tienen su maduración. Quien confía en Dios camina aunque no vea el final del sendero. Y ese caminar lento y consciente también es una forma de oración. Cada paso se vuelve una declaración silenciosa. Confío aunque no vea, camino aunque no entienda, espero aunque no sienta. Eso transforma el alma. La fe no promete un camino fácil, pero promete compañía en cada tramo. Cuando lo comprendes, el miedo se calma, la impaciencia se disuelve y la vida se vuelve más ligera. Tal vez hoy estás atravesando una etapa lenta donde parece que nada se mueve. Sientes que tu oración no llega, que tu vida se detuvo, que los planes se retrasan. Recuerda esto: Dios nunca llega tarde. Cuando creas que todo está quieto, no olvides que Él también trabaja en silencio y en el tiempo. Te está preparando para recibir y no se apresura, porque lo que viene vale la espera. No corras, camina, hazlo con fe, con calma, con confianza. Y mientras caminas, di dentro de ti: Dios, sé que vas conmigo aunque no vea el final del camino. Esa frase nacida del alma pesa más que muchas palabras dichas con prisa, porque resume lo que la fe madura entiende. El ritmo de Dios es perfecto. Cuando lo aceptas, la preocupación deja de gobernarte. No necesitas controlarlo todo, necesitas confiar. Quédate con esta verdad: aunque el camino sea incierto, si caminas con Dios, cada paso, incluso el más pequeño, te acerca a tu destino. Repite esa frase cuando sientas ansiedad. Hazla tu refugio y verás que mientras el miedo te empuja a correr, la fe te enseña a caminar en paz. Capítulo 7. Uno de los consejos más liberadores para dejar de preocuparte con Dios presente en tu vida es este: aprende a dejar el pasado en sus manos, porque lo que tú no puedes cambiar, Él ya lo perdonó o lo transformó. Muchos no están agotados por lo que sucede hoy, sino por lo que sucedió ayer. Viven atados a decisiones mal tomadas, a frases que lastimaron, a oportunidades que se fueron, a amores que no volvieron, a errores que todavía punzan. Tu mente puede ser implacable. Repite escenas antiguas como si acabaran de ocurrir, te obliga a revivir lo que ya no existe, te hace cargar con algo que ya no pertenece al presente, y sin darte cuenta, avanzas hacia el futuro con el corazón mirando hacia atrás. Pero Dios no te llama a conducir mirando el retrovisor. Dios quiere que mires el camino. Él no te reduce a tu pasado, no te observa para condenarte, lo usa para afinar tu sabiduría. En su misericordia, lo que dolió puede volverse lección y lo que perdiste puede convertirse en propósito. Hay una diferencia enorme entre recordar para aprender y recordar para castigarte. El primer recuerdo te enseña, el segundo te encadena. Hay personas que no avanzan porque se quedaron viviendo en el arrepentimiento y confunden culpa con humildad. Pero la culpa no te mejora, te ata.
La humildad, en cambio, te libera porque reconoce el error y lo entrega a Dios para que lo transforme. Si Dios ya te perdonó, ¿por qué sigues condenándote tú? ¿Por qué sigues repitiendo en tu mente lo que el cielo ya limpió? Dios no necesita que te arrastres, necesita que aprendas. No quiere verte estancado en lamentos, quiere verte renacer. El pasado no se cambia con tristeza, se redime con crecimiento. Tal vez tomaste decisiones que te hirieron o hirieron a otros. Tal vez te alejaste de Dios sin darte cuenta, por miedo, por orgullo, por cansancio, por confusión. Pero incluso eso puede formar parte del proceso, porque Dios no trabaja solo con tus aciertos. También usa tus errores para enseñarte con una ternura firme, como un maestro que no humilla, sino que forma. Hay heridas que no se cierran solo con el paso del tiempo, se cierran con perdón, y a veces el perdón más difícil no es hacia otros, es hacia ti. Perdonarte no significa justificar lo que hiciste. Significa aceptar que actuaste con la conciencia que tenías entonces y que hoy, con una conciencia más amplia, eliges hacerlo mejor. El pasado solo tiene una función sana: enseñarte. Si lo usas para castigarte, te destruye. Si lo usas para aprender, te libera. Cada vez que traes al presente lo que te rompió, detienes lo que Dios quiere construir hoy en ti. Porque mientras miras hacia atrás, no ves lo que está frente a ti. Y Dios siempre está delante, nunca detrás. Cuando confías en que Él ya transformó lo que te avergüenza, respiras distinto. Puedes levantar la mirada sin sentirte indigno. Puedes decir con verdad: Señor, tomaste mi historia rota y la hiciste nueva. Dios es experto en reconstruir vidas. Transforma culpa en sabiduría, dolor en compasión, pérdida en propósito. Pero solo puede hacerlo con lo que le entregas. Hay quienes piden bendiciones nuevas, pero mantienen el corazón atado a lo viejo. Y mientras no sueltes el pasado, tus manos quedan ocupadas, y Dios no puede llenarlas con el presente. A veces la mayor muestra de fe es cerrar ciclos sin rencor. Decir: esto pasó, dolió, pero aprendí. Y aunque todavía no lo entienda del todo, confío en que tuvo sentido. No vivas pidiendo que Dios borre lo sucedido. Pídele que te muestre para qué sucedió. Ahí está la diferencia entre resignación y sabiduría. La resignación dice que ya no se puede hacer nada. La sabiduría dice que ya fue, y que de eso salió una lección que te ayudará a vivir en paz. Dios quiere eso para ti. No que te resignes, sino que te liberes. La fe no es solo creer que todo saldrá bien. También es aceptar que lo que salió mal fue parte del camino que te trajo hasta quien eres hoy. Cuando entiendes esto, el pasado deja de doler, no porque lo borres, sino porque lo perdonas. Dios no solo te regala un nuevo día, te ofrece la posibilidad real de empezar de nuevo. Y ese comienzo solo ocurre cuando dejas de mirar atrás con tristeza y empiezas a mirar delante con fe. Así que si hay algo del pasado que todavía te persigue, entrégaselo a Dios. Dile: Señor, ya no quiero cargar con esto. Tú sabes lo que fue, lo que dolió y lo que intenté. Haz con ello lo que solo tú sabes hacer. Convertirlo en aprendizaje y en luz. Y cuando lo digas, créelo. No porque olvides, sino porque confías en que todo lo vivido tuvo propósito y que ese propósito, de algún modo, ya está cumpliéndose en tu vida. Dios no se equivoca con tu historia. Incluso tus errores pueden haber sido parte de su plan de amor, no porque Él celebre el daño, sino porque es capaz de rescatarte incluso de lo que tú mismo arruinaste. Si logras creerlo, descubrirás que no hay pasado tan oscuro que no pueda ser tocado por su luz. Tu pasado no define quién eres. Lo que define quién eres es lo que haces con lo que te pasó, y cuando se lo entregas a Dios, Él toma cada pedazo roto y construye un corazón nuevo, más sabio, más fuerte, más sereno. A partir de hoy, cuando el pasado toque tu puerta, no lo dejes entrar. Respóndele con calma: ya no vives aquí. Dios ocupa este lugar. Hace años conocí a una mujer de 63 años. Tenía esa mirada que parece amable por fuera, pero por dentro sostiene 1000 pensamientos. Desde la primera conversación se notaba que llevaba un peso que no se ve. No era físico, era más profundo y más silencioso. Me dijo que había sido una buena madre, una buena esposa y una buena trabajadora, pero que no podía perdonarse por algo que hizo muchos años atrás. Al decirlo, su voz se quebró. Me contó que a los 30 tomó una decisión apresurada. Se separó de su esposo y se alejó de su hijo por un tiempo. Fue una etapa confusa, mezclada de miedo,
orgullo y cansancio. Con los años logró reconstruir la relación, pero dentro de ella quedó una herida, la idea persistente de haber fallado como madre. Me decía que estaba segura de que Dios la había perdonado y que su hijo también la había perdonado, pero que ella no podía hacerlo. Esa frase, tan simple y tan humana, la he escuchado repetirse en muchos rostros. Tú también quizá has vivido así, repitiéndote preguntas inútiles como si pudieras volver atrás. ¿Qué habría pasado si no hubiera hecho eso? ¿Qué habría sido si hubiera actuado distinto? ¿Qué habría ocurrido si no lo hubiera perdido? Vivimos como si el tiempo pudiera retroceder, pero no puede. Y en esa imposibilidad nace una ansiedad particular, el deseo de reparar lo que ya pasó, como si insistir mentalmente fuera una forma de corregir. Le dije algo que quiero decirte a ti también. El pasado no se repara, se redime, y solo Dios puede transformar un error en enseñanza. Le pedí que imaginara su vida como un tapiz. Desde tu lado se ven nudos, hilos sueltos, manchas, pero desde el lado que mira a Dios, todo encaja en un diseño. Tú ves desorden, Él ve propósito. Ella lloró mucho, y con cada lágrima parecía soltar un pedazo de la carga, porque a veces lo que necesitas no es comprender cada detalle, sino rendirte ante un amor que no te acusa. Le sugerí algo sencillo. Cada noche, orar sin pedir nada, solo agradeciendo por lo vivido, incluso por los errores. Decir, gracias Señor, porque incluso mis equivocaciones sirvieron para algo. Gracias porque hoy puedo ver que, si no hubiera pasado lo que pasó, no sería quien soy. Al principio le parecía absurdo agradecer por el dolor, pero con las semanas comenzó a cambiar. Empezó a dormir mejor. Dejó de culparse con tanta violencia. Su voz, antes temblorosa, se volvió más suave. Y un día, después de meses, me dijo algo que quedó grabado. Me di cuenta de que yo no estaba luchando con Dios, estaba luchando conmigo. Dios ya me había perdonado hace mucho. Era yo la que seguía insistiendo en recordarme la culpa. Esa frase contiene una verdad enorme. Dios te libera, pero tú puedes volver a ponerte las cadenas. Cuando ella comprendió eso, algo cambió para siempre. Comenzó a ayudar a otras mujeres, a hablar de perdón y de segundas oportunidades, a contar su historia sin vergüenza, con gratitud, y lo que antes era dolor se volvió propósito. Ahí entiendes otra verdad poderosa. Dios no desperdicia nada, ni siquiera tus errores. Los convierte en lecciones, en puentes, en testimonios que pueden sanar a otros. Por eso, si hay algo de tu pasado que todavía te pesa, si hay algo que aún no te perdonas, recuerda esta idea. No importa lo que hayas hecho, Dios puede transformar incluso tu culpa en libertad. Él no mira tu historia con reproche, la mira con amor. No se queda en lo que rompiste, se fija en lo que puedes construir desde aquí. El pasado no se borra, pero puede dejar de doler. Y ese es un milagro profundo, que lo que un día fue herida, se convierta en sabiduría. Si logras perdonarte, recordarás algo que tal vez olvidaste, que siempre fuiste digno del amor de Dios, incluso en tus peores días. Cuando el alma entiende eso, la preocupación se reduce, porque ya no vives aterrorizado por tu historial. Comprendes que no hay error tan grande que destruya a un corazón dispuesto a cambiar, así que hoy suelta el pasado. Deja de castigarte. Confía en que Dios ya lo tomó, ya lo usó, ya lo redimió. Mira al cielo y dile, Señor, ya no quiero seguir atado a lo que fui. Enséñame a vivir en paz con lo que soy. Y créelo, Dios no te mide por tus caídas, te mira por las veces que elegiste levantarte. Y mientras sigas levantándote, no hay pasado que pueda contra ti. Capítulo 8. El consejo es este: aprende a hablar con Dios todos los días, no solo cuando hay problemas, porque la fe se vuelve más fuerte cuando hay cercanía. Muchas personas recuerdan a Dios únicamente cuando algo se rompe, cuando el cuerpo enferma, cuando la economía tiembla, cuando el miedo se instala, cuando el amor se va. Es comprensible, porque el dolor despierta la búsqueda espiritual. Pero tu relación con Dios no fue pensada solo para los días de tormenta. También fue hecha para los días de sol, para la normalidad, para esos momentos en los que todo parece estar en su sitio. Dios no quiere ser tu última puerta, quiere ser tu compañía constante. No se ofende cuando lo buscas desesperado, pero hay una alegría especial cuando lo buscas en calma, porque ahí demuestras que tu fe no depende del caos ni de la urgencia, sino de tu amor y tu confianza.
Y hablar con Dios no exige ceremonias complicadas, ni frases impecables, ni posturas exactas. Hablar con Dios es abrir el corazón, es decirle con verdad lo que sientes, lo que piensas, lo que temes. A veces será con palabras, a veces será en silencio, a veces será con lágrimas, a veces será con una mirada al cielo que ya dice gracias sin necesidad de explicar nada. Muchos creen que orar es pedir, pero la oración profunda también es conversar. Dios no quiere escuchar únicamente tus solicitudes, quiere escuchar tu vida, tus dudas, tus alegrías, tus pensamientos, incluso tus enojos. Él no se asusta de tus preguntas y no se ofende por tus silencios. Lo que Él ama es la sinceridad, esa forma de hablar sin filtros, sin actuar, sin pretender ser perfecto, porque la fe auténtica no presume perfección, sostiene confianza. Cuando hablas con Dios a diario, vas construyendo una relación viva. Dejas de verlo como un juez lejano y empiezas a reconocerlo como un amigo cercano. Y cuando Dios se vuelve tu amigo, la preocupación deja de ser un monstruo solitario y se convierte en una conversación. Ya no repites por dentro qué voy a hacer. Empiezas a decir, Señor, ¿qué quieres enseñarme? Ya no te convences de que estás solo. Empiezas a recordar que Él está contigo, y eso cambia el peso de todo. He visto personas que pasan el día hundidas en pensamientos ansiosos, como si la mente fuera una habitación sin ventanas. Pero cuando aprenden a hablar con Dios, el aire entra. La mente se afloja, porque la oración no siempre cambia la situación de inmediato, pero siempre cambia el corazón que ora. No necesitas hablar mucho. A veces basta una frase al despertar, gracias, Señor, por este nuevo día, o antes de dormir, te entrego lo que hoy no pude resolver. Dios recibe esas oraciones pequeñas como si fueran grandes, porque Él no mide el tamaño de tus palabras, mide la intención de tu alma. Cuando conviertes el diálogo con Dios en un hábito, la fe deja de ser un refugio ocasional y se vuelve un hogar interior. Un lugar al que vuelves cada día con confianza, con ternura, con gratitud. La ansiedad se alimenta de la distancia. Cuando no hablas con Dios, el ruido del mundo sube de volumen. Pero cuando mantienes la conversación viva, la preocupación pierde autoridad. Hablar con Dios no es un acto mecánico, es un acto de amor. Es como hablar con alguien que no te interrumpe, que no te humilla, que no te juzga, que te entiende incluso cuando tú no encuentras las palabras. Si no sabes cómo empezar, comienza simple. Di, Señor, aquí estoy. No sé qué decir, pero necesito sentirte cerca y verás cómo el alma se calma. La respiración se hace más profunda. El corazón deja de correr como si estuviera persiguiendo respuestas imposibles. Esa cercanía cotidiana te prepara para los días difíciles, porque cuando llega la tormenta ya sabes a dónde volver. Ya no lo buscas como a un desconocido, lo buscas como a alguien que siempre estuvo. La fe no se fortalece solo con milagros, se fortalece con constancia, con esas conversaciones pequeñas que parecen insignificantes, pero que van llenando tu espíritu sin que te des cuenta. Dios no se cansa de escucharte. A veces eres tú quien se cansa de hablar, porque crees que no vale la pena, o porque el orgullo te hace pensar que no necesitas a nadie. Pero la cercanía con Dios no es una señal de debilidad, es una forma de madurez. Por eso háblale sin miedo. Cuéntale lo que te alegra, lo que te duele, lo que sueñas. Dile lo que no te atreves a confesarle a nadie, porque cada palabra sincera hace crecer tu fe un poco más. Haz de ese diálogo algo cotidiano, mientras caminas, mientras cocinas, mientras manejas, mientras miras el cielo. No reserves a Dios para momentos solemnes. Llévalo contigo como se lleva una presencia constante en el alma. Y cuando aprendas a hacerlo, notarás algo hermoso. Ya no necesitarás gritar tus peticiones, porque Él entenderá tu silencio. Dios no busca devotos perfectos, busca corazones presentes. Y cuando tú te presentas ante Él con sinceridad, su paz empieza a habitar en ti. No esperes a que llegue una crisis para buscarlo. Búscalo hoy, cuando todo está relativamente bien. Habla con Él en la calma, y cuando algo se rompa, no tendrás que salir a encontrarlo, porque ya estará dentro de ti. La fe se parece a una amistad. No se construye con grandes gestos de vez en cuando, sino con pequeños actos de amor cada día. Así que hoy, antes de dormir, no revises tus preocupaciones como si fueran una lista interminable. Revisa tu conversación con Dios. Pregúntate si hoy le hablaste desde el corazón o solo desde la urgencia, y si no lo hiciste, hazlo ahora.
Dile en silencio: gracias por quedarte, Señor, incluso cuando yo me alejé. Esa frase basta para empezar de nuevo. Y cuando lo hagas sentirás algo distinto, una calma que no se explica, una paz que no se compra, una certeza íntima que te recuerda que no estás solo y que nunca lo estuviste. Capítulo 9. El consejo que deberías grabar en el alma es este: aprende a confiar en los tiempos de Dios, porque lo que para ti parece tardío, para Él llega exactamente cuando debe llegar. Vives en un mundo que corre, un mundo que exige resultados inmediatos, que te hace creer que todo retraso es un fracaso, que si algo no aparece rápido entonces no vale. Esa presión te empuja a medir la vida como si fuera una carrera contra el reloj. Pero Dios no habita esa prisa. Dios no trabaja con relojes humanos. No se guía por segundos ni por minutos. Se guía por procesos, por madurez, por preparación interior. Y a veces tú le pides algo que todavía no puedes sostener. Y por amor Él espera, porque una bendición que llega antes de tiempo puede convertirse en carga en lugar de convertirse en bien. Tú quieres respuestas instantáneas, pero Dios no es un botón de emergencia. Dios es un arquitecto del alma. Lo que construye no lo improvisa, no lo hace con apuro, lo diseña con detalle. Por eso, cuando algo se retrasa, no significa que no sucederá. Puede significar que Él todavía está preparando el escenario. No es que no te haya escuchado, es que está ajustando piezas, moviendo corazones, alineando caminos para que cuando llegue lo que pides, encaje con tu vida sin romperte por dentro. El problema es que la impaciencia te empuja a forzar lo que aún no está listo. Quieres abrir puertas que todavía no se han construido. Quieres entrar a una etapa para la que no has sido preparado. Y cuando no lo consigues, la frustración se roba tu paz. He visto a muchas personas convencerse de que Dios las olvidó. Y sin embargo, con el paso del tiempo descubren algo incómodo y precioso a la vez. Si eso no llegó antes, fue porque Dios las estaba protegiendo de algo que ellas no podían ver. ¿Cuántas veces el no de Dios, o el todavía no, era en realidad una forma de decirte confía, te estoy cuidando? A veces Dios te retrasa para salvarte. A veces te detiene para que madures. A veces te hace esperar para enseñarte a amar sin ansiedad y a creer sin evidencia. Porque la espera también es una oración. Una oración silenciosa que dice: Señor, aunque no vea nada moverse, sé que tú sigues obrando. Confiar en los tiempos de Dios no es quedarte quieto sin hacer nada. Es seguir haciendo lo correcto, aunque el resultado no aparezca todavía. Es sembrar, regar, cuidar, aun cuando la tierra parezca seca. La paciencia no es debilidad, es fortaleza vestida de calma. Solo los fuertes saben esperar sin rendirse. Solo los sabios entienden que lo eterno no se apura. A veces piensas que, si Dios quisiera bendecirte, ya lo habría hecho. Pero olvidas que Dios también bendice con retrasos. Porque mientras tú pides que lo de afuera cambie, Él está cambiando algo dentro de ti. Y cuando tu interior se alinea con su voluntad, lo exterior llega en el momento justo. Hay quienes se desesperan tanto que terminan aceptando lo que no era para ellos. Y luego, cuando todo se rompe, preguntan por qué. Y la respuesta, aunque duela, suele ser simple: porque no esperaste lo que yo había preparado para ti. Lo destinado para ti no necesita empujones. Llegará cuando estés listo, no cuando estés impaciente. Hay personas que años después agradecen lo que no ocurrió cuando ellas querían, porque entienden que si hubiera ocurrido antes, lo habrían arruinado o no lo habrían valorado. Dios no llega tarde. A veces tú eres quien llega demasiado temprano. Cuando sientas ansiedad por el tiempo, cuando creas que ya no hay esperanza, recuerda esto: Dios no trabaja con tu reloj, trabaja con tu crecimiento. Su calendario es perfecto. Si te pide esperar, no es porque no quiera bendecirte, sino porque está preparando tu corazón para recibir sin perder la paz. No temas al silencio ni a la demora. El tiempo de Dios es el tiempo del amor, y el amor no tiene prisa. Mira la naturaleza. Un árbol no se angustia por cuándo florecerá. Confía en la estación. Se sostiene, se afirma, crece hacia adentro, y cuando llega la primavera, florece sin esfuerzo. Así también es la fe. No se desespera, espera con confianza, porque sabe que Dios entiende el momento perfecto mejor que tú. Así que si lo que deseas todavía no llega, no lo tomes como rechazo, tómalo como preparación. Dios no te niega bendiciones, te enseña a recibirlas con paz, y cuando por fin suceda,
comprenderás por qué no podía ser antes. Comprenderás que el todavía no era la forma más amorosa de decirte te estoy cuidando. La preocupación nace del control. La paz nace de la confianza. Cuando aceptas que Dios maneja los tiempos mejor que tú, dejas de correr y empiezas a vivir con otra respiración. Lo que para tus planes parecía tarde, para los planes de Dios llega perfecto. Y cuando lo aceptas, la ansiedad se disuelve y aparece una certeza serena. Dios no se equivoca con los tiempos. Solo te prepara para lo que aún no puedes sostener. Hace algunos años conocí a una mujer de 55 años, con una fe silenciosa, de esas que no se anuncian, pero se sienten. Había atravesado una separación difícil, la muerte de su madre y varios intentos de empezar de nuevo que no parecían prosperar. Una tarde, con la voz rota, me dijo que no entendía por qué Dios no le daba lo que le pedía. Oraba por estabilidad, por una pareja buena, por paz, y sentía que todo se retrasaba. Su rostro era el de quien se había cansado de esperar. Y lo entiendo, porque el alma se impacienta cuando no ve frutos. Pero el alma sabia aprende que la demora de Dios no es castigo, es protección. Le hice una pregunta que la obligó a mirarse por dentro. ¿Qué pasaría si Dios te concediera todo exactamente en el momento en que lo pides? Se quedó pensando y respondió con una honestidad que la sorprendió a ella misma. Creo que me asustaría. No sé si estaría lista. Y en esa respuesta apareció una verdad que su ansiedad había tapado. Le dije que Dios no le estaba diciendo no. Le estaba diciendo espera, porque hay bendiciones que, si llegan demasiado pronto, en vez de sanarte podrían dañarte. En los meses siguientes, ella empezó un proceso distinto. Dejó de enfocarse solo en lo que faltaba y comenzó a ver lo que sí estaba. Su salud, su fe, sus amigos, su hija, su pequeño negocio. Cada día buscaba un motivo para agradecer, aunque fuera pequeño. Lo escribía en un cuaderno como si cada palabra fuera una semilla. Y ahí, sin notarlo, su corazón empezó a madurar. Pasó un año y un día volvió con una sonrisa diferente. Una sonrisa que no venía solo del rostro, venía del alma. Me dijo que ahora entendía. Dios no le negaba nada. La preparaba. En ese tiempo de espera aprendió a disfrutar su soledad, a escuchar su propio silencio, a redescubrir talentos, a dejar de buscar desesperadamente en otros lo que primero tenía que aprender a sostener dentro de sí. Y lo más importante, dejó de correr. Y justo cuando ya no sentía ansiedad, cuando dejó de perseguir lo que quería como si la vida le debiera algo, llegó una sorpresa. Conoció a un hombre noble y tranquilo, alguien que compartía su fe y su forma de ver la vida. Pero lo más hermoso no fue el encuentro, fue el momento. Porque si ese hombre hubiera aparecido un año antes, ella no habría estado lista para reconocerlo. Todavía habría estado herida, todavía habría querido que alguien llenara vacíos que solo Dios podía sanar, y Dios lo sabía. Por eso esperó. Por eso la hizo esperar, porque a veces Dios no cambia la situación de inmediato. Primero quiere cambiarte a ti dentro de ella. Ella me dijo una frase que nunca olvidé. Dios no se demora. Nosotros somos los que queremos correr antes de aprender a caminar. Esa frase encierra lo que tú necesitas recordar hoy. La fe no es solo creer que Dios hará algo, es creer que lo hará en el momento perfecto. Cuando aprendes a confiar en sus tiempos, dejas de medir tu vida en minutos o en años. Empiezas a medirla en procesos, en madurez, en paz. Ya no vives apurado, vives preparado. La espera no es una pausa vacía, es una etapa de crecimiento. Mientras tú crees que nada pasa, Dios está moviendo lo necesario. Mientras tú te sientes solo, Él está ordenando tu historia desde el silencio. Y ese es el milagro que ocurre cuando no te rindes. Cuando en lugar de preguntarte por qué tarda, dices, Señor, confío en que llegará cuando tenga que llegar. Existe un punto exacto en el que lo que deseas y lo que necesitas por fin coinciden. Ese es el tiempo de Dios. Y cuando llega, lo reconoces. Porque ya no hay ansiedad, ya no hay temor, ya no hay apuro, solo paz. Por eso, si estás esperando algo, una respuesta, un cambio, una señal, no te desesperes. Dios no ha olvidado tu oración. Está esperando a que madures lo suficiente para sostener su respuesta. La demora no es castigo, es lección. Y mientras tú aprendes, Él trabaja. En vez de preguntarte por qué aún no llega, pregúntate si estás listo para recibirlo. Si tu corazón está preparado para la bendición que pediste, y si sientes que todavía no, da gracias,
porque el amor de Dios también se muestra cuando te detiene. Lo que Él retrasa, lo perfecciona. Dios no te hace esperar para castigarte, te hace esperar para fortalecerte. Y cuando aprendes a ver la espera como parte del plan, la preocupación se convierte en serenidad. Si hoy sientes que la vida está en pausa, no te frustres. Dios no te ha olvidado. Está escribiendo tu historia. Solo que ahora mismo estás en el capítulo de la espera. Y cuando llegue el capítulo de la bendición, entenderás que cada segundo valió la pena, porque lo que para ti llegó tarde, para Dios llegó perfectamente a tiempo. Capítulo 10. El consejo que toca el corazón de frente es este: deja que Dios sea tu prioridad, no tu último recurso. La mayoría busca a Dios cuando ya lo intentó todo, cuando se agotaron las fuerzas, cuando los planes fallaron, cuando una puerta se cerró, cuando el médico no tiene respuesta, cuando el corazón no soporta más. Y sí, Dios escucha, responde, recibe, pero la pregunta es inevitable. ¿Por qué dejarlo para el final, si Él puede darte dirección desde el principio? Muchos oran cuando el barco ya se hunde. Los sabios oran antes de zarpar, porque la fe no es una herramienta de emergencia, es una manera de vivir. Cuando Dios ocupa el último lugar, la preocupación se convierte en tu primera reacción. Pero cuando Dios es tu primera opción, la preocupación pierde autoridad. No construyes paz si solo te acercas a Él cuando todo se derrumba. La paz se fabrica con constancia, con el hábito de entregarle cada día incluso lo que parece pequeño, incluso lo que no suena urgente, incluso lo que tú crees que puedes manejar solo. Dios no quiere ser tu refugio temporal, quiere ser tu hogar permanente. Cuando lo haces prioridad, la vida cambia de ritmo. Dejas de tomar decisiones apresuradas porque primero lo consultas. El futuro te asusta menos porque sabes quién lo sostiene. La soledad se debilita porque lo incluyes en tus pensamientos, en tus planes, en tus mañanas y en tus noches. No es magia, es cercanía, es vivir acompañado por dentro. Hay quienes dicen que no tienen tiempo para orar. Entonces vale una pregunta incómoda. ¿Tienes tiempo para preocuparte? Porque la preocupación consume más energía que la oración, solo que no te devuelve nada. La oración, en cambio, te recarga, te centra, te ordena, y Dios no te pide perfección, te pide presencia. No te exige un desempeño espiritual impecable. Quiere que lo hagas parte de tus días, que lo invites a tu mesa, que lo incluyas en tu mente, que le hables como se le habla a quien amas y respetas. No solo en el problema, también en la calma. Hay personas que viven apagando incendios dentro del alma porque olvidaron mantener encendida la llama de su fe. Y cuando llega la crisis descubren algo doloroso. No construyeron una relación, solo una costumbre de pedir auxilio. Pero la relación con Dios no es una transacción, es una conexión. No se sostiene en pedir, se sostiene en permanecer. Cuando haces de Dios tu prioridad, lo demás encuentra su lugar. Porque cuando Él está en el centro, la vida se ordena desde dentro hacia afuera. Eso no significa que desaparecerán los problemas. Significa que los enfrentarás con una fuerza que no nace solo de ti. Dios quiere acompañarte, no solo rescatarte. Quiere ser parte de tu proceso, no solo de tu urgencia. Quiere guiarte, no solo consolarte. Y ahí está la diferencia entre una vida ansiosa y una vida guiada por la fe. Una corre detrás de soluciones con la respiración rota, la otra camina tomada de la mano de Dios. Cuando lo pones primero, dejas de necesitar controlarlo todo, porque entiendes que lo que está en sus manos está seguro. La preocupación se disuelve cuando aceptas que tu vida no depende únicamente de lo que haces, sino de lo que Él dispone. Y entonces aparece una paz distinta. No una paz que se explica con lógica, una paz que se siente en el pecho, en la mirada, en la forma de responder ante lo difícil. A veces, cuando todo se vuelve pesado, Dios no está midiendo tu resistencia. Está haciendo una pregunta silenciosa. ¿En quién confías más? ¿En tus planes o en mí? Y ahí se revela la raíz de la ansiedad. La ansiedad nace cuando pones tu fe en cosas inestables. Dinero, personas, resultados, control. Todo eso cambia, se cae, se va. Pero cuando pones tu fe en lo eterno, en lo divino, en el amor de Dios, no hay golpe que pueda derrumbarte del todo. Haz de Dios tu prioridad cada mañana. Empieza el día hablándole, no con palabras vacías, sino con verdad. Señor, guíame hoy, hazme fuerte, hazme paciente,
Ayúdame a actuar con amor. Y al final del día vuelve a Él. Gracias por acompañarme. Gracias por protegerme. Gracias por darme paz incluso cuando no la merecía. Esa conversación diaria crea una fortaleza interior que ningún problema puede destruir. Porque cuando Dios es tu prioridad, la fe se vuelve tu ancla, la gratitud tu escudo y la calma tu manera de vivir. La preocupación solo tiene poder cuando olvidas quién dirige tu vida. Pero cuando recuerdas que Dios está al mando, el miedo baja la voz. Así que si últimamente sientes que estás perdiendo el control, no intentes cargarlo todo tú solo. Detente, respira, vuelve a poner a Dios en el centro y dile desde lo más profundo: Señor, no quiero llamarte solo cuando ya no puedo más. Quiero caminar contigo todos los días. Cuando haces eso descubres algo hermoso. La vida deja de ser una carrera de supervivencia y se convierte en un viaje de confianza. Porque cuando Dios deja de ser tu último recurso y se vuelve tu primera decisión, la preocupación deja de gobernar tu mente y la fe empieza a gobernar tu corazón.